El Mora es fundador de Closers Elite, la primera academia de élite para closers en Latinoamérica, en donde formamos a closers para que se conviertan en profesionales de élite. Y número dos, pues un apasionado y enfermo de las ventas como tal, con más de 10 años de experiencia en el mundo profesional, entendiendo cómo aplicar la ciencia del comportamiento humano y psicología como tal a este mundo de las ventas. Va un poquito más allá de lo práctico y lo teórico de ventas, sino que es entender al ser humano como tal para poder definir cómo es que hace negocios y cómo potenciar esas capacidades que tiene cada ser humano. Buenas, buenas, bienvenidos a LHT Podcast. En este podcast vamos a estar ayudando a dueños de negocio a poder resolver sus problemas de la cotidianidad. Probablemente te encuentres en este momento creciendo, empezando a facturar con tu negocio de servicios. Y este es un espacio para poder empezar a darle respuestas a esas problemáticas del día a día que tiene tu negocio. En este primer episodio tenemos un invitado muy especial. En este caso vamos a estar hablando con Gabriel Mora. Hermano, un placer. Bienvenido a la Argentina. En este caso tengo el agrado de presentarles a una persona como Gabriel que tiene un amplio conocimiento y recorrido en el mundo de las ventas digitales. Así que bienvenido, hermano, a este primer episodio. Un placer tenerte por acá. Gracias, brother. Un placer estar por acá. Bueno, a ver, para quien no te conoce, en unas breves líneas, ¿quién es Gabriel Mora? El Mora es fundador de Closers Elite, cofundador, debería decir. La primera academia de élite para closers en Latinoamérica, en donde formamos a closers y básicamente para eso, para que se conviertan en profesionales de élite y no solamente en niños que saben hacer ventas a medias. Eso es número uno. Y número dos, pues un apasionado y enfermo de las ventas como tal, con más de 10 años de experiencia en el mundo profesional. Entendiendo cómo aplicar la ciencia del comportamiento humano y psicología como tal a este mundo de las ventas, ¿no? Que va un poquito más allá de lo práctico y lo teórico de ventas, sino que es entender al ser humano como tal para poder definir cómo es que hace negocios y cómo potenciar esas capacidades que tiene cada ser humano, ¿sí? Perfecto, perfecto, hermano. Y yendo puntualmente a eso, cuento brevemente cómo nos conocimos, pero bueno, en algún momento yo, después de tantos años corriendo anuncios y demás, en un momento me vi obligado a seguir profundizando en las ventas. Estaba en un punto en el que mi porcentaje de cierre con anuncios, que es lo que yo hago principalmente, a tráfico frío, estaba un tanto bajo. Y ahí fue que, buscando mentores conocidos de los más grandes en habla inglesa, llegué a vos, me acuerdo por un caso de éxito de uno de tus mentores, y bueno, ahí estamos después de varios años. Pero bueno, llevándolo también un poco a que sea un poco más dinámico este primer episodio, sí me gustaría poder llevarte por un recorrido de los problemas naturales que puede tener un dueño de negocio en distintas etapas de un negocio, siendo tan importante la venta. Primero te pregunto para ir a algo más general. ¿Cuán importantes son para vos las ventas en un negocio digital, un negocio de servicios hoy en día? Pues es el oxígeno, ¿no? Del negocio. Al final del día un negocio que no vende no funciona. Entonces, sí, o sea, a nivel de qué tan importante es, pues hay que entender que los negocios son muy simples. Hay tres pilares básicos que tiene cualquier negocio, que es la captación de clientes, las ventas como tal, o sea, es aprender a captarlos a través del marketing, las ventas y el fulfillment. Y pues es entender que simplemente las ventas son las que definen qué tan exitoso es el marketing como tal a nivel de conversión y son las que también definen qué tanto trabajo tiene el fulfillment a nivel interno. Entonces, pues bastante importante. Negocio que no vende, negocio que se estanca, ¿no? Entonces, pues sí, desde ahí siento yo y totalmente sesgado, pero siento que es lo más importante que puede aprender un dueño de negocio. Tal cual, tal cual. Comparto también lo hemos hablado más de una vez en las charlas que tenemos cotidianamente, pero una de las cosas que dice Alex Hormozzi, y lo seguimos bastante nosotros, sé que vos también, es que probablemente las dos principales habilidades que tiene que tener un dueño de negocio para saber que va a poder hacer dinero en su carrera, en general, como las bases de habilidades, ventas primero, marketing después, y probablemente hagan una buena sinergia entre las dos. Ahora te llevo un poco más al día a día. Un dueño de negocio está teniendo quizás algún tipo de problema de ventas, se encuentra con que quizás está teniendo ventas de referidos, ventas en orgánico, y de golpe se encuentra con que su negocio tiene como un primer techo de cristal y para empezar a
a pasar al próximo nivel, se encuentra con que tiene que empezar a correr anuncios o tener un sistema de adquisición un poco más grande, más predecible, poder empezar a escalar a tráfico frío. ¿Cuáles son las problemáticas que te encontrás en el día a día? Y sé que a veces lo hablamos con un vendedor que en ese momento tiene que empezar a vender, a tomar llamadas por más de que no le guste. A ver, a nivel de problemáticas, siento que es el crecimiento del negocio como tal, ¿sí? O sea, un buen closer o un buen vendedor como tal hace o deshace un negocio a nivel de que casi que determina el ritmo al que crece, porque si lo vamos a marketing, pues marketing puede estar muy mal, que si sabes vender algo, convertir de lo que llega, ¿no? Entonces, por ahí te permite todavía, pero al contrario, si el marketing está muy bien y las ventas están muy mal, es la parte en donde se convierte mal al cliente o al prospecto, es la parte en donde no llega la persona tal vez ideal, es la parte en donde se te complica todo. Entonces, a nivel de problemáticas generales, generalmente lo que pasa en ventas es que hay como una vieja escuela acá en Latinoamérica más que todo, en donde todavía se cree que el vendedor tiene que ser pushy, tiene que ser necio, tiene que ser, este, como dicen aquí en Argentina, de cagarse a piñas con los prospectos para que compren y termina dejando un mal sabor de boca en los prospectos y eso termina creando una mala fama, y termina creando de nuevo resentimientos, termina creando situaciones adversas para el negocio como tal. Entonces creo que eso sería lo primero que ve uno por acá, que gracias a Dios hemos ido pudiendo como combatir. Eh, pero segundo, es simplemente la falta de profundidad en las herramientas como tal, ¿sí? Como que hay mucho conocimiento de superficie en ventas, pero nada de profundidad a nivel de por qué estás haciendo lo que estás haciendo, o cómo tienes que hacer lo que tienes que hacer, y qué es lo que al final define el éxito de las ventas como tal, ¿sí? Pues ahora venimos terminando el mastermind que tuvimos aquí en Buenos Aires. Y de hecho que con eso empecé la charla el primer día, que es este asunto de entender que solo porque tengas el checklist de cómo se vuela un avión, por ejemplo, que te cabe en una página, no significa que lo puedas volar. Exactamente lo mismo en ventas. El hecho de que tengas un script que te diga qué decir en una llamada de ventas no significa que se pueda vender. El expertise está en que el piloto del avión sabe qué hacer si el motor se enciende o no se enciende, qué hacer si en medio vuelo se apaga uno o se jode, o si choca con un ave, o si tal signo o si tal válvula se jodió. Y todo ese conocimiento y esa capacidad de reacción y esa profundidad de expertise es lo que te permite ser exitoso en el campo como tal, ¿sí? Lo mismo en ventas. Eh, Tal cual. Siento que eso es Y el otro principal. día un poco lo hablábamos en el evento, ¿no? Que así como también a veces, si no tenemos los mejores leads, si uno es bueno en ventas, vende, también se da a la inversa, ¿no? Quizás un muy buen marketing, una gran marca personal, y hay algunos que sienten capaz son buenos en ventas o tienen ese sesgo y de golpe se encuentran como que, claro, a referidos en orgánicos cerraban, pero cuando empieza a cerrar con anuncios es un tanto distinto. Y creo que también está la creencia, quizás también de tanto lead magnet que hay en la industria, además, que te mando el script mágico con el que cerré no sé cuántos millones al mes y demás. Y suele estar ese sesgo que es tan simple, pero lo vemos también mucho en la cotidianidad. Con el script muchas veces no alcanza y hay que ir un poquito más allá, manejo objeciones y demás, más que nada en esas etapas iniciales en donde uno empieza a perfeccionar la habilidad, ¿no? Ahora te llevo a la problemática de emprendedor, empieza a cerrar bien, venía cerrando en orgánico, empieza a cerrar en anuncios, empieza a tener una tasa decente y se viene la problemática de estoy empezando a meter clientes, me tengo que encargar más del fulfillment, me quiero salir de la venta. ¿Qué le recomendarías a un dueño de negocio que quizás ya está generando sus 20, 30K, según también el ticket al que venda, ¿no? Pero más o menos en esos números y quiere empezar a sumar un closer, ¿qué le dirías? Te lo digo desde experiencia personal, que, a ver, a este punto he trabajado con más de 2000 compañías en los últimos años y una cosa que veo tiempo y tiempo otra vez es dueños de negocio que se quieren salir de ventas y lo único que hacen es delegarlo, sin pensarlo, sin sistematizarlo, sin hacer el trabajo que tiene que hacer antes. Y el problema es que eh, ventas es lo más importante de tu negocio a nivel de adquirir cash, ¿no? A nivel de que entre por la puerta el dinero que seleccionó el negocio. Y si vos que dirigís la orquesta no tenés claridad en cómo es que funciona ese sistema de ventas, estás perdido. Y dependes de la persona que lo esté haciendo. Entonces, si te toca alguien bueno, bien, felicidades, dale.
pero si esa persona se va, si no te tocó alguien bueno de buenas a primeras, si esa persona es buena pero ocupa ayuda y vos no entendés el sistema, pues estás de manos atadas. Entonces, eh, lo primero que debería hacer cualquier dueño de negocio, no tiene que ser el mejor vendedor del mundo, pero sí tiene que tener una idea clara de cuál es el proceso de ventas que tienen. Porque si no, lo que termina pasando es que tarde o temprano, un par de meses después, un par de años después, vas a chocar con una pared en donde te das cuenta que la parte más, eh, con más influencia en el cash flow de tu negocio, no la entendés. Y no sabes qué está pasando y no sabes cómo apoyar óptimamente a las personas que están ahí. Y es uno de esos problemas que se pueden evitar si le metes 2, 3, 4 meses al inicio del proceso para entenderlo. De nuevo, no tienes que llegar a ser un máster y obsesionarte y darle durísimo, pero si llegas a un nivel de entendimiento decente, lo cubrís y lo prevenís y triunfás. Al contrario, pues no. Entonces eso lo primero. Y luego es entender más el contexto de dónde está tu empresa, el ticket, de cuánta gente tienes que tener ahí y todo lo demás para entender cuál es la movida correcta, en qué momento a nivel de 1, 2, 3, 4 closes, gerente de ventas, no gerente de ventas, todo esto otro que viene. Tal cual, tal cual. Sí, y una problemática también que nos cruzamos en la cotidianidad, que lo hemos hablado más de una vez, porque quizás el dueño de negocio, como bien un poco decías recién, quizás empieza a sentir que necesita delegar la venta, quizás no la terminó de validar y queda en el medio. Ahora, dueño de negocio, valida, empieza a vender bien constantemente y de golpe se suma a ese primer closer. Muchas veces hemos visto el error y lo hablamos a veces en la cotidianidad y quizás no hay una buena base de llamadas grabadas, con cierre, con no cierre, objeciones, cómo se maneja o enseñanza en la oferta. ¿Qué le recomendarías a un dueño de negocio que está sumando a un nuevo closer a su negocio, ya sea el primero o el segundo? ¿Qué crees que es importante para hacer ese traspaso sano y que un closer se sienta sólido y contento en una oferta nueva? A ver, lo primero es entender el tamaño de la oportunidad que le estás dando al closer, ¿sí? Eso se lo digo a los dueños de negocio con los que trabajo siempre. Entender que si vos estás empezando y le estás ofreciendo una oportunidad de principiante o a nivel de, a ver, hablemos a nivel de oportunidad, de oferta, a nivel económico, si no es tan grande, pues no vas a traer muy buen talento, ¿sí? O sea, vas a traer a alguien que ocupa probarse en el mercado y que ocupa conseguir una oferta que le permita comer, ¿no? Pero al inicio, tenés que entender que los mejores closers siempre tienen trabajo, siempre tienen una oferta, siempre están ya posicionados, entonces, pues tenés que ser muy conciso y muy honesto contigo mismo a nivel de qué tamaño de oportunidad le estoy dando yo al mercado para ver qué tamaño de talento tengo que atraer o estoy atrayendo, ¿sí? Ser realista en ese sentido y compensar lo que haya que compensar. Entonces, número uno, creo que es eso. Número dos, una vez que ya lo traes o ya tenés a la persona correcta, hicieron match, hay buena química, siento que lo más importante es asegurarse, número uno de eso, de que hay ya buena química, las herramientas duras o las habilidades duras como tal, a nivel de manejo de objeciones, de saber dirigir una llamada, el guión, todo esto se puede enseñar y cualquiera lo puede aprender, pero una actitud de mierda, bro, nadie te la corrige, sí. Entonces, siento que es como lo primero, es asegurarse de que haya buena química. Y lo mismo al revés, por más que alguien sea muy bueno, si su actitud no está alineada con el equipo, no termina funcionando. Y ya a nivel de entrenamiento, brother, siento que una cosa que se pasa mucho es que se cree que la persona que ya sabe vender ya lo tiene todo cuando en realidad lo más importante es esa parte de convencimiento o convicción sobre la oferta, ¿no? Es que si yo no creo en algo, pues el ser humano es experto sintiendo intenciones y emociones y si se siente que yo no creo full o no sé full o no entiendo Puedes full. practicar tonalidad todo el día que si no crees en la oferta en algún momento Exacto, no te importa va a qué caer. tan bien esté tu tonalidad, tus palabras y todo lo demás, que si no crees en lo que estás vendiendo, no lo vas a vender. Entonces, sí es muy importante darle por lo menos unos 2, 3, 7 días, ojalá, a construir esa convicción en el vendedor, ¿sí? A nivel de que entiendan la oferta, de que entiendan los casos de éxito, de que entiendan y conozcan al dueño de la empresa. eh, que sí, honestamente, bro, parece sentido común, pero es lo que dicen por ahí, el sentido común ya no es tan común, en donde, bro, traes un closer, les pregunto, ¿qué hay que tanto hablaste con él? No, hay una entrevista.
¿Pero qué es? Ah? Tal cual. Ahí se da una falta de comunicación que termina haciendo que el closer Exacto, no tenga exacto. esa convicción. Bueno, mismo lo hemos hablado varias veces. Así como es importante mostrar los casos de éxito para afuera, poder hacer, digamos, que se vaya ganando esa credibilidad puertas para afuera del negocio, igual de importante es para adentro, ¿no? Porque la convicción, en definitiva, es algo inconsciente también que se va generando. Uno no la puede fingir. Si uno realmente cree en la oferta y ves como todo el tiempo la gente está teniendo resultados grandes o esos pequeños wins, ¿no? Que hacen la diferencia. Yo veo cómo manejas a veces las historias, las redes sociales y quizás uno no tiene todos los días el caso de éxito de yo a 10K, pero sí esos chicos que van haciendo 10, 15, 20, en el día a día van teniendo sus días de 3 cierres, días de 4 cierres, días de un cierre, primer cierre de un close está comenzando y lo mismo en el negocio. Tener la oportunidad de poder subir tantas agendas que tuve hoy o un cliente que vendió tanto, esos pequeños wins puertas para adentro ayudan mucho y construyen esa confianza de todo el equipo y lo veo muy importante. Y algo que tocabas antes, la importancia de la oferta del vehículo y obviamente para el closer es muy importante y lo importante que es también para el dueño de negocio entender que me encuentro muchas veces con que un dueño de negocio está comenzando, quizás está generando sus primeros 10K y me dice, quiero sumar el mejor closer a mi oferta. Y yo le digo, brother, o sea, de alguna forma, primero, si estás en ese punto, todos queremos tener un buen closer, obviamente no. Y en el mercado latino quizás hoy en día no abundan, aunque doy fe de que están empezando a aparecer los primeros, y muchos que van en camino a ser muy buenos. Ahora, la realidad es que si estás en ese punto y que estás en 10K y querés soltar así de fácil la venta, claramente es algo que todavía no dominaste. Y tenés que entender también que en el punto en el que estás comenzando, probablemente tengas que ayudar al closer en ese punto. Puede ser que llegue un buen talento, con ganas y demás, pero bueno, en definitiva la oportunidad te la marca. Por un lado el ticket, por otro lado la confianza que puedes generar, por otro lado la cantidad de unidades que puedes vender al mes. No es lo mismo un negocio puede vender 100 clientes al mes que un negocio puede vender 5, 10, dependiendo del modelo, ¿no? ¿Qué opinas con respecto a eso? Sí, o sea, totalmente, totalmente, bro. A ver, es justamente eso, ser honesto consigo mismo con respecto a qué clase de talento puedes atraer, ¿no? Al día el vendedor es vendedor porque le gusta la plata, porque está en una industria que le permite ganar tanto como se pueda hacer bueno, ¿no? Y es entender que al final del día, de nuevo, los mejores closers siempre van a estar en una oportunidad o una oferta de tope de gama, como dicen por acá. Y pues que eso, si quieres atraer muy buen talento, tienes que atraer ese talento. Y segundo, es ser muy realista consigo mismo a nivel de ¿por qué quiero soltar esto? ¿Porque de verdad no tengo tiempo o porque me está costando y siento que tengo mucho potencial, pero no he domado esta parte? Que volvemos a lo mismo. Se puede, sí, 100%. Eh, que sea la mejor y más óptima movida a largo plazo, no. Y ahí es donde entra la pregunta de ¿estás haciendo esto para salirte del paso o para construir un negocio a largo plazo que se pueda sostener? Sí, para construir un equipo que de verdad se sienta acompañado con vos o para traer a alguien que te salve de la calamidad que está Tal ocurriendo, cual. ¿no? Bueno, mucho lo hablamos en términos de mindset, ya sea para un dueño de negocio, closer, lo hemos hablado también en el evento. Siempre quedamos a lo mismo y ya parece hasta frase repetida, que hasta parece trivial ya, pero que te pueda hacer responsable de tu negocio. O sea, muchas veces el closer simplemente entra en mentalidad de víctima o los leads son malos, pero lo mismo pasa con el dueño de negocio, como víctima de si no viene alguien a cerrar por mí, esto no va a poder crecer. Y la realidad es que te tenés que sentir en control también para que se genere esa confianza también cuando entre alguien nuevo al negocio, ¿no? Así que bien, bien por ahí, brother. Y después, llevándote un poco a ya el día a día, porque me pasa ahí, lo hemos hablado, varios dueños de negocio empiezan a tener closers y hay una comunicación que se tiene que dar ahí, obviamente por un lado los casos de éxito, pero nos hemos encontrado con problemáticas en donde quizás los dueños de negocio no llegan a ver llamadas de sus closers, los closers no comparten, no fluye bien la información. ¿Qué recomendás ahí? ¿Qué crees que es lo óptimo? ¿Cómo se puede resolver? Ay, eso te lo rescato porque es algo que vos has aprendido a hacer muy bien con el tiempo, brother, y es exactamente eso, es saber mantener una comunicación y relación sana con el closer, que no me refiero a que se hablen con respeto y, y que se caigan bien, que eso es lo normal, pero sí me refiero de hecho que lo hablaba con Yari el otro día, de que el negocio le sirva al closer. Sí, y en ese sentido el negocio debería estar a disposición del closer
para crecer. Porque un buen closer, brother, te transforma el funnel en una mega máquina de imprimir dinero y de adquisición de clientes. Pero si el closer no está al tanto de qué está pasando en el marketing, si el closer no está al tanto de qué cambios están haciendo en la oferta, si el closer no está al tanto de cómo se le está sirviendo al cliente, y si al revés pasa lo mismo a nivel de que el dueño de negocio no sabe qué está haciendo el closer en la llamada de ventas, el dueño de negocio no sabe cómo está el proceso de nutrición para con los prospectos y demás, pues ahí es donde se empiezan a caer las piezas del sistema, ahí es donde el sistema empieza a fallar y por ende no convierte como tal. Y es lo que decías ahorita a nivel de actitud, si no llega alguien a cerrar, no, no funciona esto. Pues no. O sea, no hay píldoras mágicas en este mundo y lo primero es entender que hay un trabajo real y fuerte detrás de cualquier proyecto exitoso y con un closer no es diferente. O sea, meter a un asesino de ventas a la compañía es una responsabilidad enorme porque le tienes que servir a alguien que está acostumbrado a funcionar a un muy alto nivel. Tenés que estar a la altura. Total, Tenés que estar a la exacto, altura y totalmente. proyectar un negocio que va a crecer fuerte. Si no, no esperes tener un animal que se conforme con dos, tres llamadas al día y que con eso vaya a comisionar lo que leen los números o 5 o 7K, porque probablemente esa persona quiera crecer mucho más. Así que espectacular, espectacular, hermano. Y ahora te consulto, si tuvieras que recomendar en este caso, un closer, que quizás es la persona en la que vos formás todo el día y estás más en contacto todavía en el día a día, ¿cuáles son esos pasos que tendría que dar desde un nivel de habilidad decente para empezar a construir una carrera en donde comisione muy bien? Si le tuvieras que hablar directo al closer, ¿qué le recomendarías en términos de buscar oferta, foco, quedarse con oferta, múltiples ofertas? ¿Qué le dirías a alguien ahí en confianza? Sí. A ver, a nivel de seleccionar una oferta, se los digo a todos los chicos cuando entran, porque siempre empiezan a preguntarme que en qué momento empezamos a buscar oferta. Lo primero es entender que una vez que estás a un nivel élite, se te abren las puertas de ese tipo de oportunidades. Eh, Y pasa mucho en el closer como tal, que le echa la culpa al mercado, a la oferta, que Latinoamérica, que todo no está listo, que aquí, que allá. Cuando lo cierto es que sí hay muchas ofertas que están listas para closers de ese nivel, pero si no se te abren las puertas o si no se mueven los cierres es porque no sos lo suficientemente bueno. Entonces lo primero que tiene que hacer un closer es obsesionarse con su habilidad, ¿sí? Es no ser un Pokémon o un caza Pokémones que anda buscando a ver qué táctica nueva utiliza o qué herramienta le mete ahí al saco, sino es de verdad dominar la habilidad como tal, sino de verdad entender qué está pasando y hacerlo a profundidad, que es lo que incluso he entendido que a nivel de concepto la gente no lo entiende. Cuando hablamos de profundidad no hablo de estudiarte todas las técnicas de ventas que existen eh, por 10 años, hablo de escoger 3 4 5 cosas que sabes que son las bases de la psicología humana y profundizar en el mismo concepto por años, ¿verdad? Eso te termina dando el máster y precisamente al final del día, eso es lo que termina trayendo las ofertas de tope de gama. Eso es lo que termina haciendo que una empresa de muy alto nivel te quiera con ellos, porque ni siquiera es qué tan explosivo puede ser tu crecimiento, por ejemplo, o cuánto has facturado, es qué tan de confianza sos. O sea, qué tanto puedo delegarte mi negocio y confiar en que están bien cuidados, en que tenés los sistemas, en que entendés cómo funciona el proceso y no que solamente seas un egocéntrico que sabe hablar con la gente y sacarles la tarjeta de crédito, ¿no? Tal cual, tal cual. A ese punto me quedo mucho con lo que decís del máster y la maestría cuando el closer está empezando a hacer esa carrera, porque en definitiva el mercado como todo a la hora de comprar y vender servicios es oferta-demanda y lo mismo a la hora de un lugar para un closer, un negocio que quiere un buen closer, oferta y demanda. Los buenos siempre van a tener lugar, al menos en el punto en el que están en el mercado. Ahora, yendo a esto de oferta y demanda, si te lo llevo al revés, ¿qué le recomendarías a un dueño de negocio que está en un punto de que ya tiene un negocio, puede tener un buen closer, que, ¿qué le dirías que le tiene que brindar como oportunidad para que sepa que ese closer se va a poder desarrollar, va a poder crecer en la oferta y poder darle el mejor vehículo posible? Cole Gordon habla mucho del vehículo para el closer, venderle el vehículo. ¿Qué le recomendarías al dueño de negocio que le tiene que brindar a un closer para desarrollarse de la mejor manera? Pues a ver, a nivel temporal, número uno, a nivel presente como tal, es cuál es el flujo de llamadas, cuál es el flujo de caja que hay en la empresa como tal, para que el closer entienda cuál es la realidad, la oportunidad realista en este momento, ¿sí? Eh, Segundo, a nivel futuro, que entender cuál es el potencial de escalamiento de la oferta, que una de las cosas que le digo a los chicos siempre es
no analices tanto la oferta por los números actuales, que está bien, es una buena métrica para empezar, pero más que todo invertí, que eso como lo enseñaba Warren Buffett, en la persona como tal. ¿A quién es el dueño de negocio? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cómo dirige su vida? Y eso te va a decir muchísimo más del negocio de lo que el dueño de negocio te va a contar del negocio como tal, porque vamos a este sesgo que termina siendo cierto, pero el vendedor tiende a exagerar las cosas un poquito. Una muy buena manera de conocer el negocio, el estado actual del negocio, el estado real del negocio es conocer a la persona que lo está corriendo, ¿sí? Entonces, por ese lado. Ahora, a nivel la pregunta que me hiciste fue a nivel de dueño de negocio, ¿no? Tal cual. A nivel de dueño de negocio, brother, lo más importante es, además de saber comunicar la oferta y vender el vehículo y todo esto, es saber que de nuevo, las habilidades blandas terminan siendo muchísimo más importantes que las habilidades duras como tal. Es saber que una persona que tiene mucho hambre, tiene mucha hambre y que tiene una ética de trabajo inigualable eh, y poquita experiencia es mil veces mejor que la persona que tiene mucha experiencia, pero cero ética de trabajo y cero hambre en ese aspecto. Eh, y creo que ahí es donde viene este dicho de que es más fácil, o cómo dicen en Costa Rica, que perro que come huevo ni quemándole el hocico. Entonces es básicamente que a un perro no se le quita la maña ni quemándole el hocico cuando ya la agarró. Es lo mismo con los closers. Cuando tenés a un closer que ya tiene mucha experiencia, pero viene de una escuela en donde de nuevo es empujón, necio, es mentiroso, es manipulativo, no, no se quita. A veces es mil veces mejor un carajillo de 20 años, 18 años, que está recién entrando en el mundo y que quiere aprender a hacer las cosas bien. Entonces, por ese lado, pues abrir la perspectiva, ¿no? A veces veo mucho dueño de negocio que le dice que no, le cierra las puertas a closers que tienen un poquito menos de experiencia. eh, Ujú. por irse con alguien más experimentado, cuando al final lo que terminan haciendo es escoger a alguien porque se ve bien en papel, pero no ven todas las habilidades o las características de la persona como tal que terminan haciendo o deshaciendo la calidad del closer, ¿no? Tal cual, tal cual. Veo que es muy importante también, obviamente siempre un dueño de negocio no termina siendo más que un líder, entre otras cosas, otras habilidades, como hablabas recién de las habilidades blandas, el liderazgo muy importante, no solo a la hora de comunicar puertas para adentro también del equipo, para que vea el equipo que puede crecer, es en definitiva la visión muchas veces lo que se vende a los closers, al equipo en general, el hecho de poder invertir en el equipo también es importante, lo hablábamos también, yo llevaba parte de mi equipo al Mastermind, estaban ahí con nosotros y es una posibilidad de crecimiento, no solo en el closer, sino en todos los niveles de las posiciones y creo que es algo muy importante, que va siendo una cultura, que todos puedan crecer, desarrollarse, es algo que termina siendo importante. Ahora, te pregunto más a vos, Gabriel, ¿qué le dirías a un dueño de negocio si lo agarras en un punto de que ya está en sus 80 100 cada mes y tiene que empezar a apalancarse un poco más de equipo de ventas, estructuras? ¿Qué le recomendarías en ese punto en donde quizás ya es un negocio que está empezando a sumar su segundo closer, ya lo tiene según el ticket al que pueda vender? ¿Qué recomendación le harías en esos niveles, ¿no? En donde ya probablemente tenga un closer que está KPI, que está cerrando bien y se viene más crecimiento. Creo que lo importante cuando estás a un nivel ya de más alto rendimiento es aprender a hacer cambios muy bien calculados y muy medidos. A nivel de que no es volverte loco trayendo tres, cuatro closers, sino tráete dos máximo, compararlos, medir rendimiento y darle tiempo necesario y la cantidad de llamadas necesarias para juzgar qué es lo que tenés que meter ahí. Y vas poco a poco. O sea, a ver, yo he visto equipos de ventas escalar a $1 millón al mes con 8 o 10 closers. Pero son procesos que toman hasta 6 meses por llegar a contratarlos a todos de manera intensa. Porque al final del día lo que querés es de nuevo ir agregando poquito a poco, asegurándote de que la calidad esté muy bien asentada para que no comprometa el crecimiento a largo plazo, que termina siendo un crecimiento mucho más explosivo si se hace bien, ¿sí? Si se hace mal, si se acelera, si se pasa por encima de los detalles, es donde el crecimiento se estanca. Entonces siento que lo más importante es aprender a hacer cambios bien medidos, poco a poco, con buena cautela, eh, que al final termina significando de nuevo un éxito a largo plazo. Eh, fuera de eso.
pues no volverse loco con, con sistemas súper complicados o con gerentes de venta y demás. O sea, tengo más de un cliente ahorita, por ejemplo, que fácil, fácil llegan a los 60, 70, 80, 90, 100K incluso con un closer. Y ves a veces también gente que está en 20, 30K y tienen 3 4 closers. No sé, ¿no? Lo hablamos hace unos días de uno de nuestros clientes estando ahí con tres closers y en definitiva dividirse un montón de llamadas, que el top closer a veces no tenga los mejores leads, que se guían demasiado, de capaz quizás simplemente con un buen proceso de seteo, confirmar bien las llamadas, nutrir, se podría subir la tasa de cierre, tener a los top closers más contentos, porque aparte de tener buenos leads, van a comisionar más, van a proyectar más, se van a ver más a largo plazo en la oferta. Eso creo que son algunas de las cosas que van marcando a la oportunidad como tal, ¿no? Porque sumar closers por sumar, la realidad es que un closer no multiplica al otro, sino que cada uno va a tener sus unidades de venta, cada uno va a vender sus cantidades y tener un equipo de dos o cinco personas no te va a hacer crecer más, sino en todo caso va a hacer que probablemente el mejor closer tome menos llamadas de lo que podría haber tomado y tu negocio se va a ver disminuido. 100%. Ayer lo hablaba con un buen amigo, de hecho, que está en una situación muy similar. Su negocio está por ahí de los 70, 80K al mes. Tiene dos closers y la decisión que está tomando ahorita es si se queda con uno solo de esos dos. Porque al final del día el que está mejor, pues no está teniendo todas las llamadas. Y darle leads al segundo mejor es darle leads a alguien que tiene la mitad de oportunidad de, pues, cerrar ese prospecto, ¿no? Entonces termina siendo un asunto de eficiencia del capital también como tal. Eh, Tal cual, eficiencia del capital, del calendario, de los leads, de no quemar también. Esas personas pueden llegar a entrar ahora a la oportunidad. Así que me parece que van saliendo buenas cosas para que se puedan llevar ahí del otro lado. Ahora te consultaría sacándote quizás un poco de las problemáticas que pueden seguir surgiendo de dueños de negocio, closers en el día a día. Eh, Has hecho una gran carrera como closer, hermano, hoy en día manejando tu negocio con chicos que están siendo caso de éxito todos los días, formándose a nivel de habilidad muy alto. Te preguntaría, primero al Gabriel que empezó formando una habilidad, que empezó a ganar maestría en esa habilidad que es la venta. ¿Qué le recomendarías, por un lado, a una persona que ya sea en el closing, pero se está empezando a formar y está tratando de elegir una habilidad? Hay varias habilidades de alto valor hoy en día. ¿Qué consejo le darías hoy en día para poder hacer una carrera que en definitiva es una maratón, ¿no? No es una cosa de pegar un sprint, aprender algo y dejarlo? ¿Qué le recomendarías a una persona que está dando sus primeros pasos en una habilidad de alto valor? primero en la mente es el despacio porque precisa, es aprender a ir despacio bajo el concepto de paciencia agresiva, que si lo has escuchado, básicamente ser muy agresivo con las acciones de hoy, pero ser muy paciente con las metas a corto y largo plazo que tengo. Entendiendo que lo único que controlo es lo que hago hoy. Y que de nuevo, si es que me voy a meter a aprender a hacer un closer, aprender a hacer un setter, aprender a hacer un copywriter, lo que sea, lo que define mi éxito y mi valor en el mercado es el nivel de mi habilidad. Ya, no hay nada más. No, no importa qué tan guapo o guapa te veas en la foto de perfil, no va a influir eso en tus resultados como tal, directamente en lo que haces. Entonces, lo primero y único debería ser ese enfoque absoluto en tu habilidad como tal y después de ahí es entender el juego, ¿no? O sea, de nuevo, mucha gente le gusta culpar al mercado como tal, le gusta culpar a todo menos a ellos mismos. Y es entender que pues, el nivel de visión del mercado que tenés es equivalente al nivel de habilidad que tenés. Punto. Tal Tengo cual. bastantes amigos que son muy buenos y lo único que ven son oportunidades de nivel A para arriba. Y tengo muchos conocidos que son mediocres y lo que ven es un mercado mediocre, un mercado que no ha madurado y demás. Entonces, es entender eso. Al final del día, el mundo es un reflejo de lo que vos sos y si sos excelente en lo que haces, vas a ver eso. Y si sos mediocre en lo que sos, pues vas a ver eso también. Tal cual, tal cual. ¿Y cuán importante dirías que es para vos el contexto a la hora de ir creciendo ya más individualmente, ¿no? Quizás en este punto, sé que en tus comienzos lo hemos hablado, lo hablabas la vez pasada en el Mastermind, la importancia de quizás haberte quedado con un líder que respetabas, la importancia de enfocarte en una oferta, de desarrollarte al lado de alguien que sabías que ibas a crecer mucho, entendiendo las bases de la maestría, de cómo ir creciendo, versus él buscar quizás un 10% más de ingreso cuando tampoco está yendo mal. ¿Qué le dirías a alguien en esa posición? Curioso, porque
hay un concepto ahí que no termino de compartir del todo, pero es el de estar dispuesto a trabajar de gratis, ¿sí? Entiendo cuando hay que comer, pues tienes que hacer dinero, pero al mismo tiempo es no comer la ansia de querer brincarte pasos o querer saltar muy rápido a un nivel en el que no estás preparado todavía. Que justo dentro del Mastermind, una de las cosas que hicimos fue traer closers de alto rendimiento que pudieran demostrar eso, ¿no? Que les va muy bien y no tienen que necesariamente empezar un negocio como tal. Y vos y yo, que ya que somos dueños de negocio, lo tenemos clarísimo a nivel de que es mucho más complicado el juego. O sea, como un closer, facturas, te llevas el 100% de ganancia y ahí terminó. Al otro día vuelves a cerrar y listo. El dueño de negocio tiene 25.000 otras cosas que hacer, que cuidar, que monitorear, que manejar. Y pasa que muchas veces cuando llega gente que se hace medio decente en la habilidad, quieren brincar a tener un negocio, no por pasión, no porque se sientan listos, no porque estén listos, sino porque ven una oportunidad de hacer más dinero. Y ahí es donde quemas a los clientes y quemas a los prospectos, ¿sí? Porque terminas haciendo algo sin ser Como que en todo punto aparece el objeto brillante, ¿no? Ya sea cuando estás comenzando, te ofrecen un 10% más, o te está empezando a ir bien y de golpe, no, negocio, o negocio y querés cambiar de ideas, como que siempre a distintos niveles está el siguiente objeto brillante, ¿no? Pero bien decías, y lo hemos visto la vez pasada en el evento, llevaste un closer muy top, amigo tuyo, Dani, que no sé en cuántas comisiones, en cuánto andará hoy en día de comisiones, pero claramente puede ganar profit lo que gane probablemente un dueño de negocio que le está yendo muy bien hoy en día en la TAM y no tener la necesidad de hacer ese cambio sabiendo que en maestría en lo que está haciendo, con las bases, cero ego, mantenernos ahí. Ahora te llevo más para él, Gabe, que llegó a un punto que ameritaba crecer, ameritaba empezar su negocio, dar un salto después de 10 años cerrando y haciendo maestría en la habilidad. No es que de un día para el otro iba 5 meses como hacen muchos y salgan su formación. ¿Qué le recomendarías a una persona que, a ver, como me pasó a mí con el tráfico en su momento? Yo también hoy en día hace 14 años corro anuncios y hace 4 años emprendo, aproximadamente 4 años, 4 años y medio. El camino fue un tanto similar. Yo me encontré con que corría anuncios y de golpe lo más simple para mí era una agencia, porque sigo como liderando la misma habilidad, al igual que te pasa a vos. ¿Qué dirías que fue importante para vos para hacer ese switch de mindset de golpe? Solo hago el cierre o tengo que ser bueno en el cierre y de golpe aparece un mundo de cosas, ¿no? Obviamente ganaste un liderazgo, un nivel de skill que te ayudó mucho, pero es bastante curiosa esa historia porque lo hablaba con un cliente de que yo empecé el programa casi que porque me lo pedían mucho y ya. Estaba yendo muy bien como closer en ese momento y justo lo que decías, o sea, yo ganaba el doble, el triple que la mayoría de dueños de negocio aquí en Latinoamérica. Después estaba yendo muy bien sin necesidad de complicarme la vida como yo me la complico hoy, pero eh, fue mucho esa parte de que me di cuenta que había mucha gente que tiene potencial y tiene las habilidades, sin afiladas al nivel que debería tener las habilidades para poder justificar el- el nivel de crecimiento que desean, ¿no? Entonces, eso fue lo que me hizo como emprender por ese lado, empezar a ofrecer el programa, empezar a entrenar a las primeras personas. Curiosamente, la primera persona que trae el programa hoy en día gana por ahí de los $15,000 al mes como closer directamente, entonces, pues, sale bien desde ese lado. Pero cada quien tiene su camino, sus motivantes. Para mí fue mucho eso y hoy en día me lo preguntaba ayer en un grupo de clientes de por qué no el mercado gringo, por ejemplo. Y es que honestamente me cae mejor y disfruto más y disfruto más servirle a Latinoamérica como cultura, ¿no? Entonces, eh, siento que también cuando empiezas un negocio tiene que ser algo que te apasione de verdad, porque si no, no lo vas a terminar haciendo. Es una bronca, un quilombo, como dicen acá, tener un negocio. Y la verdad que si no disfrutas trabajar con la gente con la que trabajas, si no te llena de verdad impactar la vida de los demás en esa área específica, lo vas a terminar dejando botado o lo vas a hacer a medias y honestamente no sé cuál de esas esperar. creo que es importante eso, ¿no? Saber Ah, para qué está uno, qué le gusta, en dónde te sentís más cómodo, qué sentís que te puede potenciar, porque probablemente vos podrías haber seguido o cerrando cada vez para ofertas más grandes en habla inglesa
y comisionar quizás montos más grandes. Sé que conoces closers que hacen sus 100K de comisiones al mes o más y claramente está la posibilidad y está en lo que cada uno le guste, ¿no? Un poco también se nota en vos esa capacidad, esas ganas de enseñar, de formar a otras personas, eso está como adentro de cada uno, en donde yo también lo he sentido claramente a la hora de construir equipo, ayudar con mis anuncios a crecer otros negocios y por llevarlo a un nivel más grande y probablemente haya personas que se sientan cómodas simplemente cerrando, que sientan que eso es para ellos y quizás el día de mañana prefieren ser directores comerciales en lugar de formar a otros vendedores. Cada uno tiene como su... Pues, total, cada quien tiene su propia inclinación dentro de este mundo y al final del día el nombre del juego es autoconocimiento o autorreconocimiento, diría yo. Es más allá de conocerse, es también ser honesto y real con lo que uno es y con lo que siente y con lo que tiene a nivel de fortalezas y debilidades, porque todas las tenemos. El asunto es saber cómo jugar esas cartas, ¿no? Vos tal vez como dueño de negocio sos excelente, pero como closer, si fuera tu única responsabilidad, no estarías tan a tope. No porque te falte habilidad, sino porque tu juego de cartas está para otra posición, ¿sí? Y es entender eso también. Hay mucha gente de hecho, es un concepto que me encanta y es el de estar bien siendo número 2, número 3, número 4, que es muchísimo más fácil a veces llegar a ese punto de millonario, de libertad completa, de todo siendo el número 2 que siendo el número 1. En muchas compañías, en muchas situaciones, el número 1 pues sí gana un poquito más, pero es el que se lleva toda la bronca, es el que es la cara de todo, es el que es el líder como tal. Y generalmente hay una persona que está ahí a la par, que en muchos casos termina siendo el closer en ese tipo de negocios, que lleva ni la mitad de la responsabilidad. Se lleva una muy buena parte económica, eh, con muchísimo más libertad que el dueño de negocio. Entonces, a veces es entender también si ya estoy listo para ser el número 1 o si estoy bien siendo el número 2 y quedándome detrás de cortinas y llevando las operaciones a otro nivel sin necesidad de que me vean tanto, ¿no? Tal cual, hermano. Bien, bueno, vamos finalizando este episodio. Hermano, un placer tenerte por acá. Espero, sé que ahora ya te estás volviendo para Costa Rica, último día por acá por Argentina, por Buenos Aires. Así que te esperamos de vuelta. Un placer tenerte por acá, hermano. Si quieren saber un poco más acerca de Yamaha High Ticket, seguramente van a tener algún enlace por acá abajo. Si quieren un closer, quieren crecer en la habilidad de closing, ¿dónde te pueden encontrar, hermano? Consultant-Gabe o Gabe, que es básicamente consultor-Gabe en español, en Instagram y hasta ahí. No hay mucho más, son las únicas redes que tengo, entonces pues por ese lado me pueden encontrar. Perfecto, mi hermano. Bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo seguramente en algún próximo episodio y probablemente un próximo Mastermind, ¿no? Un par de mesecitos estamos de vuelta. Mi hermano, muchas gracias.